Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en su programa Pulso Fórmula. Como lo prometido es deuda, le tenemos una invitada muy especial, la secretaria de Educación y además compañera de muchas batallas y de muchas coincidencias políticas, Mara Robles. Bienvenida, Mara. Muchísimas gracias, Claudia. Encantada de estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y yo quisiera que nos contaras un poquito cómo anda el tema de la educación aquí en el Distrito Federal, cómo encontraste y qué ha pasado también, qué ha evolucionado de cuando había gobiernos antes de la democracia en el Distrito Federal y qué ha ido pasando desde que está gobernando el PRD el Distrito Federal. Bueno, como en todos los temas, afortunadamente la Ciudad de México, que es la capital de todos los mexicanos, tiene los mejores indicadores de todo el país, en desempeño escolar, en grado de escolaridad de la población, en oferta educativa desde el nivel básico, medio, superior. Aquí tenemos las instituciones de educación superior públicas y privadas más prestigiadas, desde nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, pasando también por las privadas como el ITAM, como el TEC, como la Ibero, en fin. Sin embargo, en materia de educación básica, está pasando que aunque tenemos cubierta toda la oferta que necesitamos para que todos los niños que quieran entrar a la primaria lo puedan hacer, no tenemos los resultados que quisiéramos en términos de su desempeño escolar. Lamentablemente, México como país aparece en los últimos lugares de la OCDE. Yo siempre le digo a los niños, y quiero reiterar eso también ante el auditorio, ante las madres, los padres de familia que nos están viendo, lo importante no es la calificación. Lo que es grave es saber si los niños realmente están aprendiendo las cosas que son importantes para el desarrollo de su vida. Por ejemplo, ¿qué es calidad de la educación? No es que saquen buenas calificaciones, sino que aprendan cosas significativas que les sirvan para desarrollarse como individuos y ante la sociedad. En la primaria, ¿qué deben saber los niños? Pues lo básico, aunque parezca obvio, leer y escribir. Y no estoy hablando de leer como repetir las letras, como saber qué dice en el nombre de la calle, sino saber comprender, entender lo que se está leyendo. Y eso es una cosa fundamental. En segundo lugar, tienen que saber escribir. Claro. Y escribir no quiere decir hacer planas de ese oso sea, sino que sepan contar una historia. Y para eso, sobre todo en el español, hace falta tener buena ortografía. Porque tú imagínate las bromas que se podrían hacer con frases, con ciertos acentos o con ciertas comas, puedes decir una barbaridad. Y deben saber las operaciones matemáticas básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y deben saber en dónde están parados, cuál es el país en el que viven y qué significa ese lugar de ese país en el mundo, no solamente los datos así básicos de la historia del país. Bueno, eso no lo estamos logrando suficientemente bien. Y eso es un problema gravísimo, porque como yo les he dicho, no hay niños federales, estatales y delegacionales, son simplemente niños mexicanos. En el Distrito Federal, la educación básica continúa centralizada, es decir, que la Secretaría de Educación Pública Federal está a cargo. Pero yo decía, ¿y cómo creen que nosotros no vamos a contribuir? ¿Cómo creen que nosotros no vamos a ayudar? Entonces firmamos un convenio muy importante el 12 de marzo, entre el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet, en donde centramos las bases de colaboración para que por fin podamos actuar de manera conjunta. Esta es una etapa nueva de corresponsabilidad, donde las dos partes reconocemos que independientemente de nuestras diferencias políticas, que pues van a seguir existiendo, en favor de los niños tenemos que estar unidos, que nadie puede solo. No es una cuestión de arrogancia, ni tampoco de subordinación. Es un problema de que si estamos viendo que está pasando algo grave con los niños, pues nos tenemos que unir para resolver. Yo creo que los padres de familia van a estar encantados con esa postura política. Entonces, bueno, lo que decidimos fue hacer un programa que la verdad está teniendo un éxito impresionante. Un programa integral de educación para la vida. La SEP se sigue encargando de la currícula oficial, matemáticas, español, naturales, sociales, lo que tiene que ver con calificaciones y cómo van a obtener el certificado. Pero desde ya tenemos un programa que se llama Saludarte. ¿Por qué se llama? Justamente te iba a preguntar, porque sé que es uno de los programas que acaban de lanzar y que son como muy emblemáticos del gobierno de la Ciudad de México. Así es. Bueno, se llama Saludarte en primer lugar porque saludar es algo muy educado.
Nosotros decimos que saludar es un acto de no discriminación. Hasta cuando nos peleamos decimos el saludo no se le niega a nadie, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces saludarte tiene que ver con que brindaremos educación cívica y ética. Eso a ti te va a encantar. ¿Cómo queremos tener ciudadanos demócratas si desde niños no fomentamos los valores democráticos de la no discriminación, de la tolerancia, de la igualdad, del respeto a las diferencias, de la resolución pacífica de conflictos, que si no estamos de acuerdo, bueno, ni modo, pero no nos vamos a agarrar a cates, ¿no? Bueno, Claro. por otro lado, es un programa de salud, es un programa interinstitucional que estamos haciendo con el doctor Armando Agüet, secretario de Salud, donde todos los niños de las 100 escuelas seleccionadas van a tener un examen médico de a de veras, es decir, el de la vista, el del oído, el ortopédico, la sangre, la orina y la somatometría, que quiere decir que vamos a medir el peso y la talla. Oye, eso está importantísimo. No hay en ningún lugar del país, ¿verdad? Claro que no, pero además porque lamentablemente tenemos el nada honroso primer lugar de obesidad y sobrepeso infantil. Y lo que nosotros dijimos es, no vamos a regañar a las mamás, ¿verdad? No vamos a comprender y a entender. Y es un problema de salud pública. La mayoría de las madres, jefas de familia y las madres de familia que tienen pareja, tienen que trabajar. Y eso significa no solamente horas de trabajo, sino horas de traslado. ¿En qué momento las familias pueden en este momento cocinar rico, sano, nutritivo, como en las familias tradicionales? Entonces, claro, está pasando que los niños se están quedando solitos, están comiendo comida chatarra frente al televisor y no están teniendo la activación física que sería necesario para consumir esa sobrealimentación. Y el peor de los casos, hay niños sobrealimentados y desnutridos, la horrible paradoja. Este no es un programa para disminuir la obesidad y el sobrepeso, sino para algo más importante, para generar hábitos saludables de alimentación en los niños. Los niños son tan inteligentes que cuando descubren cuáles son las ventajas de comer bien, van a aprender encantados a exigir ellos mismos y a disponerse ellos mismos a comer sano. Oye, Mara, pero además esto que dices de estos exámenes, creo que por una parte va a ayudar. Tuve muchos compañeros, fue mi caso también, que no sabíamos que estábamos con miopía y entonces no ves, Claro. no alcanzas a ver el pizarrón, no alcanzas a ver lo que está enseñándote el maestro. Detectar a tiempo puede ayudar mucho, pero además diríamos que se van a tener por fin estadísticas muy, muy claras, verdaderas. Desde luego. Se le va a hacer a todos los niños y niñas de educación primaria. Exactamente. En este caso, de las 100 escuelas que hemos elegido Ok. para empezar. Además del diagnóstico médico, vamos a llevar todos los días a esa escuela comida rica, calientita y nutritiva sin ningún costo. Quiero decirte que los menús, cada uno de ellos, los diseñó nada menos que el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, que como sabemos es el hospital público más importante de América Latina, una institución de verdad de excelencia. Y ellos determinaron la carga calórica, la combinación de proteínas con vitaminas, con carbohidratos, con todo. Y para que los niños no comieran desabrido, porque los niños van a decir, ¡ay, sano! Quiere decir que es malísimo. No, invitamos nada menos que a los chefs mexicanos más reconocidos internacionalmente, nada menos que Enrique Olvera, el chef del Puyol, que es uno de los restaurantes más importantes del mundo, Sí, claro. dijo, claro que yo ayudo, y convocó, junto con Mónica Patiño, con el dueño del restaurante Vico, a los chefs agrupados en el colectivo de cocina mexicana, que son además los grandes reconocidos de restaurantes como el Rosetta, como el Paxia, como la Taberna de León, y dijeron, nosotros somos mexicanos y no somos elitistas. Queremos que los niños tengan una comida deliciosa y regalaron gratuitamente las recetas. Vamos a grabar con ellos unos videos Qué bien. para enseñar a los niños y a sus padres a cocinar en la práctica. Nada de dar sermones de come frutas y verduras. No, dime cómo. Y además con perspectiva de género. Es decir, los niños también van a cocinar. Yo les digo, finalmente, Ratatouille era ratoncito, ¿verdad? Totalmente. Estos temas que estás tocando, muy importantes, un programa piloto en 100 escuelas entonces elegidas. A mí me gustaría que fuéramos a un corte y regresando nos contaras un poco más cómo le pueden hacer, cómo va a hacer que esto crezca el gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Educación y por supuesto qué cosas son también importantes poner atención y cuáles son los retos a los que se han enfrentado ustedes. Vamos a ir a un corte, no le cambie, este es Pulso Fórmula, regresamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.